Muy buenos días a todos. Quería simplemente daros la bienvenida en nombre de Ascom. Pediros disculpas por el cambio de ubicación de esta sesión de los diálogos de compliance, imponderable que surgió en la Agencia de Protección de Datos, pero quiero agradecer muy especialmente a Irene, que nos puso en contacto con la Fundación Tejerina, y sobre todo a la Fundación Tejerina el habernos cedido esta magnífica sala y habernos dado todas las facilidades que desde Ascom no podemos más que agradecer muy profundamente. Simplemente creo que el tema de hoy y la afluencia de gente que ha venido es sumamente interesante, y además que se presta a lo que siempre queremos hacer con estos diálogos, es a ese intercambio de opiniones. Y por tanto, yo sin más quiero animar a todos a que participéis en este diálogo de forma activa y que os sea de utilidad. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo primero quería agradecer a Silvia el que estemos aquí, el que estemos dialogando, porque nosotros desde Madrid Excelente llegamos a un acuerdo con Ascom para impulsar el compliance, sobre todo en las pequeñas y las medianas empresas. Nosotros pertenecemos a la Comunidad de Madrid, la Fundación Madrid Excelente, y en esa aportación que queremos hacer al compliance, lo que hemos hecho ha sido incluir preguntas en nuestro cuestionario para la concesión del sello de Madrid Excelente. Las empresas, las organizaciones que ahora se certifiquen con la marca de calidad Madrid Excelente van a tener que cumplimentar un cuestionario en el que se incluyen preguntas sobre cumplimiento normativo, y nos pareció que era interesante. A raíz de eso entramos en contacto con la Asociación Española de Compliance y empezamos una colaboración en este segundo ciclo de diálogos que tuvieron muchísimo éxito en el primer ciclo, que comenzamos el mes pasado hablando de compliance, de la figura del compliance y la diferencia con el delegado de la protección de datos, y pues hoy vamos a ver dónde ubicamos la figura de compliance dentro de la estructura de las organizaciones. Agradecer desde luego a la Fundación Tejerina el que nos haya cedido este maravilloso lugar para poder celebrar estos diálogos, y por supuesto dar las gracias a CaixaBank, dar las gracias a FCC y dar las gracias a Cabot, porque nos han prestado uno de sus más valiosos colaboradores, que son los responsables de compliance. Porque también les voy a contar, nosotros lo que estamos es cada vez más convencidos que esta figura es tan importante que se están eligiendo a los mejores. Son los mejores en las compañías los que se hacen cargo de esta necesidad de evitar riesgos y de adelantarse a los problemas y a las necesidades. Como bien dice siempre Silvia Enseñat, estos son unos diálogos y entonces no vamos a hablar mucho más, sino que vamos a pasar a ver qué es lo que todos los que se han inscrito en estas jornadas han dicho acerca de determinadas preguntas que les hemos realizado en relación con este concreto tema, que es dónde se ubica la figura del compliance en la empresa. Entonces, si queréis, empezamos a ver la primera pregunta, que es: ¿cuál de los siguientes factores considera que debería tener mayor influencia a la hora de decidir la ubicación funcional del compliance en la empresa? Entonces, como veréis, gana por goleada con un 85,2% la independencia de la función de compliance. Otras de las contestaciones que se han dado es los potenciales conflictos de intereses, los condicionantes personales de los directivos, las decisiones estratégicas de la compañía y las cuestiones operativas. Entonces, si queréis, empezamos con Carlos López Agudo, responsable de compliance de CaixaBank. Muchas gracias, Carlos, otra vez. Y cuando quieras puedes responder a esta pregunta primero, y luego cualquiera de ustedes pueden comenzar el diálogo, porque estos son diálogos. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, buenos días a todos.
y muchas gracias por la invitación a Silvia y a Irene. Bueno, yo creo que, aunque hay cuestiones que luego se repiten o que inciden en el mismo concepto, bueno, esta goleada de la independencia de compliance, yo creo que por lo que pone de manifiesto claramente que es una gran preocupación que hay en todas las organizaciones, es que el desempeño de una función como la de cumplimiento normativo o compliance requiere de una autonomía y una independencia que no es fácil de conseguir y que no se consigue solamente o exclusivamente con un organigrama. Los organigramas están muy bien, el papel lo aguanta todo, pero luego detrás tiene que haber otros factores y otros elementos que son los que contribuyen precisamente a que la función de compliance pueda tomar decisiones de forma independiente y de forma autónoma, sin estar condicionado por otros factores. Dentro de las preguntas, a mí hay un tema que no sé si entiendo muy bien. Yo cuando lo leí el otro día no había visto la encuesta, he visto los resultados. Es el tema de las condiciones, los condicionantes personales de los directivos. No entiendo muy bien exactamente, tampoco sé muy bien cómo se formuló la pregunta. Disculpad, pero he visto los resultados, pero bueno, si quieres luego Silvia no lo explicase. A mí esto me parece un factor bastante... y es verdad que el resultado también lo pone así de manifiesto, que yo creo que las organizaciones y los organigramas y la forma de organizarse las empresas tienen que estar... tienen que ser lo suficientemente sólidas como para... y tienen que ser... vivir al margen de las condiciones personales de los directivos que lo ocupan. Luego hablaremos, porque una de las cuestiones se plantea el tema del consejero delegado. Hay consejeros delegados y consejeros delegados. Si todo depende de que tengo un buen consejero delegado muy concienciado y con una cultura de compliance muy potente o no, si ese es el factor que va a condicionar o es el factor que va a hacer que la función pueda desempeñarse correctamente, mal vamos. Digo mal vamos porque tendremos épocas en las que todo funcionará muy bien y épocas en las que todo funcionará muy mal. Volveremos sobre eso porque yo creo que eso es un tema especialmente interesante. Conflictos de interés. Yo creo que conflictos de interés e independencia no sé si son dos caras de la misma moneda, pero evidentemente están íntimamente relacionados. Y es cierto, y luego seguramente saldrán cuestiones, ¿no? Porque ya en otras sesiones que habéis tenido y en alguna que también he participado yo, uno de los elementos también relevantes a la hora de definir una función como esta es definir su perímetro de competencias, es decir, qué ámbitos o a qué se dedica un compliance officer algún responsable de compliance en una organización. Yo creo que hay una zona que es bastante generalmente aceptada y que todo el mundo tiene más o menos muy asimilada como que es indiscutiblemente función de compliance. Hay otras que no lo son tanto o que son más novedosas o que dependen del sector económico o el sector industrial en el que estés. Pero es cierto que dentro de los elementos comunes o dentro de los aspectos que se dan y yo creo que se dan en todas las organizaciones, es precisamente la función de compliance como garante del cumplimiento de los principios éticos, de los principios básicos y los principios que la propia compañía se da. El código ético lo podemos llamar como queramos, ¿no? Esto al final, en toda compañía tiene que haber unos principios de actuación y compliance debe tener como una de sus funciones elementales el asegurar el cumplimiento o la adecuación a esos principios, que evidentemente tienen que ir de arriba a abajo. Eso es difícil, en ese ámbito es difícil hacerlo desde una posición con escasa independencia o con una dependencia muy potente de determinadas áreas de la entidad. Y luego creo que profundizaremos un poco más. En términos generales, yo creo que los temas operativos yo creo que efectivamente no tienen relevancia, así lo ha puesto de manifiesto, lo habéis puesto todos de manifiesto y está claro. Yo creo que evidentemente gana por goleada independencia. La independencia es la gran palabra, es el gran reto que tenemos. Podemos, si queréis, ahora a continuación ir profundizando un poco en cómo se logra esa independencia. Oye, esa independencia, por eso decía que no es solo un organigrama, que el organigrama es importante, pero tenemos que ser capaces de llenarlo de contenido, la función, y de un contenido que garantice y de unos elementos que garanticen que esa independencia es efectiva y no se consigue solamente con un organigrama. También hay que incorporar otros elementos
y evidentemente depende mucho de las organizaciones empresariales en las que estemos, ¿no? Pero bueno, yo estoy... Para aclarar un poco el sentido de... Es que esta pregunta está en relación con la segunda, que quizá sería lo interesante de las puntas, porque se ha hecho con intención de contrastar lo que se entiende que debería ser con lo que se cree que en la práctica realmente es. Es la misma pregunta, pero con esos dos matices. Entonces, el aspecto que comentabas, Carlos, de las condicionantes personales de los directivos, vemos la gran diferencia de porcentaje de la respuesta 1 con respecto a la 2, porque está dirigida a la persona en concreto. O sea, muchas veces vemos que pues por la proximidad o no al CEO de la compañía, por la voluntad mayor o menor que tiene esa persona de asumir estas responsabilidades, no se miran tanto otras cuestiones, sino la persona en concreto con nombre y apellidos. Este es un poco el sentido. Bueno, pues si queréis, Lucía, por ejemplo, Lucía, que es la responsable de Cabot Financial Spain, la responsable de Compliance y Protección de Datos. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, al hilo de lo que acaba de comentar Silvia, a mí me parece muy curioso que todos tenemos bastante claro cuál es el factor principal que debe tener, que es la independencia, sin duda, y la autonomía, pero en la realidad y en la práctica, la respuesta 2, que la estáis viendo, está tremendamente repartida, lo que nos hace pensar que cada organización es completamente distinta. Para mí, la respuesta, lo que yo he contestado es la independencia de la función de compliance. Más allá de la independencia y de la autonomía que tiene que tener la función, encuentro muy importante, y es algo de lo que no se habla, pero en la práctica es fundamental, la libertad. ¿Qué libertad tiene el Departamento de Compliance? Porque puede estar dotado de autonomía y de independencia, pero a la hora de la verdad, a la hora de tener que reportar ante un potencial hecho delictivo, puede que no tenga esa libertad que es tan necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene. Los potenciales conflictos de interés, al final yo también lo veo muy relacionado con la independencia. Si tú tienes una independencia, normalmente no te vas a encontrar con un conflicto de interés, normalmente, pero en algunos casos en los que el compliance officer sí que puede ser una persona que esté involucrado en la operación, puede llegar a haber un conflicto de interés. Sí que yo personalmente me he encontrado con algún conflicto de interés con alguna denuncia del canal de denuncia, pues porque puede tener relación con tu persona o con tu unidad y, por lo tanto, hay que informarlo y hay que apartarse de la toma de decisión o de la investigación que se esté llevando a cabo. Generalmente, identificamos, yo creo que de manera muy correcta, entre otras cosas porque supervisamos los conflictos de interés, cuándo podríamos estar incursos en una situación similar. Los factores que en la práctica influyen más a la hora de decidir, me ha sorprendido porque el porcentaje es mayoritario, que la respuesta sea las cuestiones operativas. Que sí que es verdad que intuimos que en muchos casos compliance va de la mano de operaciones y no tiene realmente esa ubicación totalmente independiente y autónoma, pero creo que es el momento también de reflexionar y de darse cuenta que la supervisión que se tiene que hacer desde el Departamento de Compliance tiene que estar totalmente al margen de temas operativos. La operativa tiene una función determinada y es una primera línea de defensa que no se debe confundir con una segunda, que es compliance, que tiene un objetivo completamente distinto. Sin embargo, claramente es la respuesta que habéis dado, y a mí sí que me gustaría que alguno de los que hayáis respondido en este sentido nos aportéis un poco el punto de vista que tenéis, porque la mayoría de las respuestas, con un casi 24%, es que lo que más influye son cuestiones operativas. Así que si alguien se anima a contarnos el porqué de su respuesta. Bueno, pues entre que alguien se anima o no, le vamos a preguntar a Javier López Galiacho la primera y la segunda pregunta, porque nos hemos metido ya en la segunda, pero lo primero es que nos digas qué te parece
la ubicación, en esa ubicación la importancia y el peso de la necesaria independencia, que yo creo que está tan clara y es tan abrumadora la respuesta que podemos pasar a la siguiente, pero como tú veas, pero no tengo. Si quieres. Tengo para aportar algo. Si quieres, porque además el grupo FCC tiene una particular interés en todos los temas de compliance y seguro que nos va a resultar interesantísimo. En lo este que momento nos digas. se ha ido la luz. Bueno, lo primero, ya conforme voy cumpliendo años, lo primero que me ha mostrado la vida es abrir siempre con un capítulo de agradecimiento. Y yo quiero agradecer a la presidenta Ascom que haya tenido el detalle de invitarnos y compartir con Carlos, con Lucía, con Irene esta interesante mesa redonda sobre una cuestión que no es baladí, que hay que decidir muy al principio, porque como casi todo lo que pasa luego en la vida, si no aciertas al principio, luego todo o casi todo va un poco mal. Me ha parecido muy, muy interesante. También el sitio, estamos aquí en la Fundación Tejerina, que ha tenido el detalle. La verdad, Silvia, van mejorando. Nos hemos pasado de Azorín, que es Ascón, sabéis que es donde vivía enfrente a Azorín, allí detrás del Congreso, y aquí nos hemos venido al lado de donde vivía Ana María Matute, la célebre escritora. Por tanto, felicidades porque nos van metiendo en el humanismo que por desgracia va desapareciendo mucho del mundo de la empresa. Yo lo que quiero decir aquí es que lo primero que decide una empresa antes de señalar dónde tiene que estar ubicada la función es a quién tienes que elegir. Por tanto, aquí se ha puesto el asunto de los condicionantes personales de los directivos, pero sobre todo el condicionamiento personal y profesional del que resulta elegido para ser compliance. Porque la experiencia así lo dicta, la gran empresa tiene que ser una persona con un conocimiento del mundo jurídico, del mundo empresarial, con una amplia trayectoria, yo creo, también en la empresa, para conocer bien cómo se realiza todo el proceso operativo, pero también para conocer a todos esos directivos que luego tienen que implementar o tienen que verificar los controles. Por tanto, la elección me parece fundamental. Decías que nuestra empresa siempre ha estado interesada en estos temas, ahora más que nunca, sobre todo porque desde el año pasado se aprobó un serio modelo de cumplimiento a raíz de la entrada del nuevo accionista de control, donde te puedo asegurar que para elegir mi persona tuve que pasar por un proceso externo e interno bastante serio. Y estoy seguro que a la hora de elegirme, pues también tuvo que ver mi trayectoria de 15 años en la empresa. Con unas competencias que luego si salen luego en el debate, yo ahora voy a escribir para Thomson Reuters y para Garrigues, que están haciendo un trabajo sobre el compliance en el 2019, voy a escribir sobre esa simbiosis union entre compliance y responsabilidad corporativa, porque yo era el director de responsabilidad corporativa, el que empujamos los códigos éticos, el que empujamos todos esos códigos voluntarios de la empresa, y llegó un momento que entré en ese proceso de selección. Por tanto, para ser concreto, lo que quería responder, es muy importante saber a la persona que estás dando la competencia de compliance, porque hay que tomar una serie de decisiones, hay que liderar una serie de equipos. Yo, por ejemplo, tengo hoy aquí presentes en la sala y los quiero saludar personalmente al compliance de construcción, al compliance de Aqualia, porque tienes un equipo también al cual te va a tener que reportar, van a tener que implementar todos los controles dentro de la empresa y, por tanto, también hay que tener una capacidad mínima de liderazgo con los equipos con los que formas. Una vez que lo has elegido, viene dónde ubicar la función. Indudablemente la función, porque el Código Penal en el artículo 31 bis ya te lo está señalando, tienes que depender o liderar un órgano independiente con autonomía y control dentro de la organización. Por tanto, esos criterios de independencia, de autonomía, de control, de iniciativa, tienen que estar en la decisión de dónde ubicar esta función. Por tanto, cuanto más arriba y menos dependiente de esos cargos directivos con los cuales puedes rozar tu operatividad en el conflicto de interés, mucho mejor. Yo te voy a decir, y con ello acabo, cómo lo hemos hecho nosotros. La función de cumplimiento depende del secretario general, que a su vez es vicesecretario del Consejo de Administración, del general y luego es secretario de varias de las comisiones, entre ellas la Comisión de Auditoría y Control,
El compliance es el presidente del comité de cumplimiento con 3 miembros natos, yo soy el presidente, tenemos al director, a la directora de Recursos Humanos y al director de Servicios Jurídicos de la compañía, y luego hay una dependencia también del Consejo de Administración. No del CEO, no del auditor, no del asesor jurídico, no, sino dependencia de un miembro que forma parte del Consejo de Administración, no como consejero ejecutivo, pero sí forma parte de su estructura, y luego un reporte trimestral al Comité de Auditoría y Control, como vamos a realizar ahora en julio. Por tanto, a modo de titular, tan importante es decidir la ubicación como a quién encomendar esta función. Por tanto, los condicionamientos personales del directivo, aparte de la independencia, tienen que estar encima de la mesa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo que sí que hemos observado es que, curiosamente, teniendo clarísimo que lo fundamental es la independencia, sin embargo, en la siguiente pregunta que hacemos, ¿cuál de los siguientes factores consideras que en la práctica influyen a la hora de decidir la ubicación funcional? Ya allí no es lo primero la independencia, sino que ahí lo primero es las decisiones estratégicas de la compañía y las cuestiones operativas. O sea que, curiosamente, lo que está clarísimo que es lo más importante, que es la independencia, no es lo primero que se tiene en cuenta. Entonces, yo quería preguntaros, Carlos, por ejemplo, bueno, pues en vuestra ubicación del compliance dentro de la organización, ¿habéis tenido la independencia como bandera o han sido otras decisiones estratégicas de la empresa o de cualquier otro tipo la que os ha hecho ubicar esa figura en un sitio concreto? Bueno, la decisión no fue mía, pero aunque fui sujeto pasivo de ella, es verdad que cuando yo llegué hubo un cambio en la función dependía de Secretaría General. Cuando yo llegué, y no porque yo lo pidiera, sino porque yo estaba de hecho en asesoría jurídica antes, se tomó una decisión que a mí, y esto es un tema sobre el que seguramente vamos a pivotar mucho hoy, una decisión de hacer depender la función del consejero delegado. ¿Es bueno, malo o regular? Depende mucho del consejero delegado, depende mucho de la organización, yo creo que depende mucho de la madurez de la organización. Mi opinión personal, y es una opinión absolutamente personal, en el momento en el que ocurrió, me parece que era la solución más adecuada. Fundamentalmente porque, como pasa en muchas organizaciones, hay momentos en los que necesitas avanzar en un proceso cultural muy importante, y la cultura de las organizaciones el cambio cultural de las organizaciones y el cambio hacia una cultura de compliance es muy complejo, como todos los cambios culturales, y necesitas mucho poder de ejecución y mucho poder de decisión, y eso, la dependencia que teóricamente, que a mí me parece más pura, que es exclusivamente del Consejo de Administración, exclusivamente, así que os cuento la experiencia que tengo en Portugal, que tenemos en una filial en Portugal. La dependencia directamente del Consejo de Administración depende de la madurez del Consejo de Administración, depende de cómo esté formado el Consejo de Administración, si son consejeros independientes, son ejecutivos, no son ejecutivos, pero es cierto que yo creo que en ese momento primaba mucho la necesidad, no solo la necesidad de la independencia del resto de la organización. A mí me preocupa mucho, y lo digo por experiencia personal, la dependencia de órganos como la Secretaría General o como la Asesoría Jurídica. Me preocupa mucho y la realidad de los últimos 3 años me lo ha demostrado de forma muy palpable en mi organización. Vuelvo a repetir que luego las organizaciones esto es como... pero me preocupa sobre todo porque hay enormes conflictos de interés con la Asesoría Jurídica, enormes conflictos de interés. Tuvimos el debate famoso, nosotros como banco pues operamos bajo modelo y siguiendo las guías de la Autoridad Bancaria Europea, etcétera, bajo el modelo de 3 líneas. Hubo mucho debate si asesoría jurídica era primera, segunda o tercera. Yo creo que clarísimamente primera línea. No me ha ofrecido nunca ninguna duda. Me llamarán traidor los de asesoría jurídica porque yo venía de allí, pero no sé si me lo llaman, me da igual, pero es cierto que me parecía claramente de primera porque es una función de apoyo al negocio, directo, y donde además, que es verdad que luego depende de quién lidera la asesoría jurídica, pues tienen más o menos sensibilidad, pero hay enfrentamientos, y diferencias de criterio clarísimas. Dicho esto, en ese momento primaba yo creo que 2 cuestiones. Una, necesidad de dotar de independencia que no tenía hasta ese momento. Esa independencia, además,
y esto es un factor muy relevante, porque va unido a otros elementos. Garantizó, además, la dotación de los recursos que necesitaba la función. Esta función pasó de 56 personas a 320 en 2 años aproximadamente. Y no es por tener un número, ya nadie tiene mucho interés en tener un ejército de personas, sino que tienes que adecuarlo a las necesidades. Y eso dentro de una estructura donde hay otras 16 prioridades distintas, donde hay otros, pues no siempre se puede garantizar de la misma manera. Y el segundo factor, digo, el de la independencia, evidentemente era uno, clarísimamente. El segundo es el poder de traccionar, ejecutar, decidir y que las decisiones lleguen rápido a la organización. Y esto, a través de la figura del consejero delegado, es más fácil. ¿Es perfecto? No. No, porque afortunadamente tenemos un consejero delegado que es una persona que además viene de la banca americana, con una mentalidad muy compliance, muchísimo. A mí en muchísimas ocasiones que me he puesto a explicarle cosas, me dicen, no pierdas un minuto más, no me tienes que convencer. Pero también he pensado que qué ocurre si este señor se va y aparece otro que no es tan sensible. Y esto es un poco lo que antes quería deciros con el tema de la identidad de la persona es importante, pero la estructura organizativa tiene que estar al margen de la identidad y de la capacidad y de la sensibilidad de las personas. Y esto solo se consigue con una estructura verdaderamente independiente. Y yo creo que la verdadera independencia viene con la dependencia del Consejo de Administración. En Portugal, os decía antes lo de la experiencia de Portugal, en Portugal tenemos un banco, el cuarto banco de Portugal, que lo compramos hace 3 años. En Portugal es curioso porque el Banco de Portugal, en la transposición de la cuarta directiva que hicieron en agosto del 17, establece explícitamente, en un aviso del Banco de Portugal, que es el equivalente a las circulares, explícitamente que la función de prevención, es verdad que lo hace específicamente para prevención del blanqueo de capitales, la función, el máximo responsable de prevención del blanqueo de capitales, que normalmente en los bancos está dentro de la organización de compliance, debe depender de un consejero. No matiza mucho más. Y al final, siguiendo el modelo de grupo, depende del consejero delegado. Me consta, y no os voy a decir el nombre porque no debo decirlo, pero me consta que se han empezado en algún banco español, y no hablo de bancos pequeños, que ya se están haciendo movimientos en otra dirección. Es decir, hoy si cogemos la banca, que en los temas de compliance, no porque seamos muy listos, sino porque nos han apretado mucho durante muchos años, vamos muy por delante, o vamos junto con otros empujando mucho en los temas de compliance porque nos ha venido obligado, ¿no? Por la propia exigencia normativa. Pero hay ya bancos que están, y de hecho hay uno en concreto que es un cambio reciente, de hace pocas semanas, que han pasado también por diferentes vicisitudes dentro de organizativas y ahora mismo han nombrado un consejero independiente y es ese consejero independiente no ejecutivo, por supuesto, de quien depende compliance. Hoy, desde hace semanas, ¿no? A mí me parece que, bueno, yo creo que los tiros van por ahí, es mi opinión. Es verdad que depende mucho también, por eso decía antes, no solo de la madurez de la compañía, sino de la madurez del gobierno corporativo de la compañía. En cotizadas es más fácil, porque ya la propia normativa sobre un gobierno de sociedades cotizadas pues te exige una serie de elementos que garantizan, pero es cierto que al final el gran problema que tiene esta independencia, con esto termino, es que te coloca fuera de la estructura de ejecución y decisión del banco. Eso es cierto. Es que debe estar fuera de la estructura de ejecución y decisión del banco. Lo que pasa es que, claro, vives en una realidad, vives en una especie de realidad virtual y necesitas mucho apoyo. Y los consejeros, todavía en muchos sitios, son personas, incluso los independientes, cada vez menos, y la verdad es que yo creo que se ha evolucionado mucho, pero los consejeros independientes eran personas que cobran unas dietas para ir una vez a la semana, una vez al mes, a un órgano de administración, sentarse allí, le contaban 4 cosas, hacían. Esto ha cambiado mucho, estas cosas, porque hay una responsabilidad y una responsabilidad penal exigible a los propios consejeros que les está haciendo profesionalizarse cada vez más. Pero yo creo que, sin duda, y es una opinión personal, vuelvo a repetir, un consejero no ejecutivo, un consejero independiente, verdaderamente focalizado en los riesgos de compliance y con tracción y con capacidad a mí me parece que es la mejor solución, la más pura.
Y yo creo, lo que pasa es que es verdad que esto hay que acomodarlo a cada organización en el momento en el que esté. Y, por tanto, yo creo que no hay una estructura perfecta. Hay diferentes estructuras en función de cómo es la compañía, del tamaño y de la madurez de la compañía, ¿no? Pero bueno, esto yo, si queréis, luego seguimos insistiendo en algún punto más. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que eso es un intermedio entre lo que es externalizar el servicio, porque no estás externalizando, porque es alguien que está dentro de la organización, pero sin embargo hay una independencia hay un plus de independencia. Eso es una realidad. Lo que sí que queríamos, Lucía, también que nos contaras, porque ya nos ha contado Javier cómo se organiza en FCC y cómo se organiza en Caixa, y bueno, queríamos saber cómo estáis organizados vosotros. Sabemos que compliance y protección de datos está unido porque tú eres la responsable, pero ¿cómo se ubica para que así...? Nosotros, somos parte de un grupo multinacional americano cotizado, que a su vez tenemos una estructura casa matriz intermedia en Inglaterra. Y es curioso porque una de las cosas que hemos hecho desde Estados Unidos, Inglaterra y España es identificar las necesidades de la función de compliance y asegurarnos que estamos adaptada a la práctica local. Hablando, Carlos, de lo que estabas comentando, precisamente en la empresa de Irlanda, la estructura de compliance depende del Non-Executive Director, que es una figura nueva, que precisamente intenta garantizar la independencia de la función. No siendo así en España ni en Inglaterra. En España nosotros dependemos de uno de los administradores, pero tenemos una particularidad que es el doble reporting. Tenemos un dotted line a Inglaterra, al Chief Compliance Officer a nivel europeo. Tenemos un grupo de compliance europeo, de compliance y DPO, porque cada país hemos identificado la necesidad o no de nombrar un DPO. Y entonces tenemos un grupo para la protección de datos, en el que formamos parte el DPO de España, que soy yo, el de Inglaterra, y en Inglaterra estamos compuestos, es una estructura empresarial compleja, compuesta de sociedades distintas. Entonces, en Inglaterra hay dos, porque una parte cubre un área de negocio y la otra persona cubre la otra. Y, en cambio, en Francia y en Irlanda, lo que tenemos establecido son Privacy Champion. Eso en tema de protección de datos. Y en tema de compliance, el responsable de compliance de cada país es el que forma parte, a su vez, de este grupo europeo. ¿Qué se pretende? Se pretende controlar no solo los riesgos locales, sino entendiendo el apetito global al riesgo, asegurarnos que estamos contemplando todas las posibles situaciones que prevengan los delitos en el seno de la empresa. También teniendo en cuenta que la regulación española para nosotros está muy clara, es el Código Penal, pero no es similar ni parecida en otros países, pues como Inglaterra, que tienen el UK Bribery Act. Entonces tienen totalmente separados lo que sería, por ejemplo, el tema de blanqueo de capitales y bueno, tienen una estructura distinta, con lo cual a nivel global es un poco difícil ubicar a la función de compliance en el mismo sitio. Lo que es importante es garantizar que todas las empresas que formamos parte del grupo, porque es un grupo muy grande, tenemos unos estándares mínimos y que realmente ese reporting line que el Non-Executive Director es capaz de evaluar si a todos nosotros nos están dando la independencia y la autonomía necesarias. Yo lo que he visto, de todas maneras, es que cada entidad es completamente diferente, y cuando hablamos en España de pequeñas y medianas empresas, eso es ya un mundo aparte. La entidad regulada es verdad que lo tiene de alguna manera más organizado o tiene mayor libertad a la hora de poder justificar por qué la estructura tiene que estar en un sitio determinado o en otro. Pero la realidad es que hay falta de recursos económicos en muchos casos, hay falta de conocimiento y, por lo tanto, llevo viendo ya muchos años, y también coincido con Carlos plenamente con el tema de asesoría jurídica, que normalmente es legal counsel o director de asesoría y compliance.
y son funciones que, no me quiero anticipar a la siguiente pregunta, pero que yo desde luego desde mi punto de vista tengo claro que efectivamente existe conflicto de interés y que la aproximación o la visión del director de asesoría jurídica es completamente distinta a la del director de compliance. Sí, yo solo quería preguntarte, porque en el doble reporte hay un reporte al global y al compliance regular, y luego aquí en España, ¿en dónde estáis ubicados? En España reportamos a uno de los administradores. También, claro, o sea, depende de cómo sea tu empresa, tú puedes tener un administrador único, que es el máximo responsable, puedes tener un consejo de administración, puedes tener administradores. La nuestra tiene 4 administradores y nosotros la función de compliance reporta a uno de ellos, pero que es un no residente. Con lo cual, a la hora de evaluar, y no considero que en este momento estemos reportando a la figura a la que deberíamos reportar, pero bueno, estamos en un proceso de integración y en ningún caso me he encontrado con un problema en mi independencia ni autonomía, con lo cual, bueno, hay que analizar cómo es tu empresa, cómo está formado el órgano de gobierno. ¿Y dónde crees que debería estar? Porque, o sea, yo coincido con Carlos que debe ser, absolutamente, debería ser una persona a su vez independiente, con lo cual un consejero no ejecutivo para mí sería sin duda la persona a la que habría que reportar, pero también lo veo ahora mismo utópico, porque si hablamos de una pequeña empresa, una mediana empresa, no tiene sentido esta figura. Entonces también hay que entender si es una entidad regulada, por supuesto, si es una mediana empresa o una pequeña, pues probablemente sería lo ideal, pero no van a contratar a esa figura, no tienen los recursos para contratar a esa figura. Entonces hay que buscar un poco, entendiendo el objeto de la compañía y las capacidades y el tamaño y la actividad, cómo se da garantía a esa independencia y autonomía que tiene que tener la función. Muchas gracias. Javier, querías... Sí, digo que en este tema no existe una solución. Ni los estándares, ni las normas, ni las Federal Sentencing Guidelines, ni la UNE no te dicen dónde tiene que estar ubicado. Lo único que te reafirman es esa necesidad de independencia, de iniciativa, de control. Y luego ahí está la inteligencia empresarial, primero para elegir al compliance y en segundo lugar para ver dónde lo encajas. Yo quiero aportar aquí una cosa que me ha parecido siempre importante. La cuestión es, lo más importante no es dónde lo ubiques, sino lo importante es que en la norma de cumplimiento, en tu modelo de cumplimiento, quede muy claramente definido y conocido por la alta dirección, consejo de administración y directivos cuál es esa competencia que tiene el compliance de diseño de controles, de autoritar dentro de la organización, de verificación, etcétera. Es más importante que esas normas sean contundentes, ese modelo de cumplimiento, que no tanto donde lo coloques, porque si tienes de tu mano toda la solidez del modelo de cumplimiento, luego es mucho más fácil la operatividad como compliance. Bueno, no sé si quieren ustedes hacer... Pasamos a la siguiente pregunta porque la siguiente pregunta también está, lo tiene todo el mundo muy claro, y es que dónde ubicar la figura, pues parece lo que sí que tenemos claro, y lo que sí que tienen ustedes claro es que el departamento de compliance y el departamento de legal tienen que estar separados dentro de la estructura organizativa. Eso, bueno, pues hay un 81,9% de personas que contestan que tienen que estar separados. O sea que eso yo creo que no hay la menor duda. No hay mucho debate, ¿no? No hay mucho debate porque parece que está claro. Si bien, como decía Lucía, pues bueno, pues depende de la estructura mayor o menor de la compañía, porque en determinadas compañías tan pequeñas, bueno, pues se llega a lo que se llega y se hace lo que se puede, ¿no? Y bastante es con que se tenga muy claro que esto es una figura y esta responsabilidad es de esta importancia, ¿no? A nosotros nos pasó, ¿verdad, Silvia?, que estuvimos en unas jornadas con Cuatro Casas, con Garrigues y con Ramón y Cajal y con el Colegio de Gestores Administrativos, porque lo que querían era que las grandes empresas explicarais, ahí estuvo Carlos explicando cómo habían implementado el sistema de compliance en las pequeñas. Efectivamente no tenía nada que ver y desde luego lo que sí que pasó es que
es que, bueno, pues tomaron buena nota, pero claro, se van a adaptar y se adaptarán a lo que su estructura y su organización pues pueda permitirse, ¿no? Bueno, pues yo creo, no sé si quieren intervenir alguno en relación con hasta lo que estamos contando o pasamos a la siguiente. Ah, sí, ahí hay una pregunta, ¿no? Me llamo Diana Sumareva, trabajo en Técnicas Reunidas y previamente estaba en Iberdrola. Yo soy nueva en compliance, entonces mi opinión es mi opinión personal, por favor tenerlo en cuenta. Llevo la trayectoria justo en el sector, o digamos en la área operativa de estas dos empresas, en concreto en procurement. Entonces, lo que quiero decir es aportar un poco la opinión desde el punto de vista de la operativa, cómo nos viene encima el compliance y por qué la realidad y por qué la ubicación o, por ejemplo, la función donde debería ser, que está claro para todos, y la realidad no es así. Incluso no en las pequeñas empresas, en las grandes también. Mucho depende del sector. Por ejemplo, en el sector industrial vamos un poco más atrás que el sector de banca o de aseguradoras con el tema de compliance, y aunque lo queremos implementar, sigue dominando, sigue teniendo mucha fuerza la área operativa. Entonces, la área operativa tiene fuerza no solamente para sí misma, para el negocio, pero también para consejeros delegados. Entonces, aunque queremos implementarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y para conciliar esas dos fuerzas o estos dos puntos de vista que a veces chocan, desde mi punto de vista personal, hay que dar mucha formación. Primero, porque la gente no lo entiende, no sabe de qué va. Piensa que esto solo va a perjudicar a negocio, a cifras y también desconocimiento lleva que la ubicación inicial o la dependencia se parte de algo que ya el negocio conoce. Por ejemplo, en estas dos estructuras, compliance ha empezado en el servicio jurídico. Y servicio jurídico muchas veces bueno, es una carga adicional que de repente se le ha puesto, no es su actividad principal, con lo cual tampoco desde el principio le da suficiente independencia, importancia y atiende mucho más a negocio en su día a día operativa que en fase de compliance. Pero llegaremos en un momento dado a esta independencia y se está haciendo pasos. Lo que pasa es que bueno, vamos poco a poco. Tenemos que convencer a los directivos primero y luego la estructura para que lo entienda y lo implemente. Y la importancia. Yo creo que a día de hoy todavía la estructura no lo en estas dos empresas, aunque Iberdrola está muchísimo más avanzada, se hace pasos, se hace acciones para llegar a este nivel, pero todavía nos queda un camino. Por eso también quieren incorporar la gente de otras áreas o apoyarse en otras áreas para ver cómo es más fácil transmitir esta importancia de compliance, cómo hacer los controles, cómo hacer partícipe. Yo creo que también es muy importante que compliance, aunque sea independiente, que no funcione solo, que se apoya mucho en la estructura ya creada, que ya hay para aprovechar. Muchas gracias. Bueno, sí, Carlos. No, perfecto. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que has dicho varias cosas muy interesantes. Has hablado de formación. Bueno, esto yo creo que lo debemos llevar en el ADN, el tema que hablamos de cultura y tal. Esto en un momento, no solo un momento inicial, sino casi de forma permanente va de formar, sensibilizar, comunicar. Es fundamental. Lo que no se conoce, no puedes esperar sensibilidad respecto de lo que se desconoce, ¿no?, en la organización. Y eso está claro. Es cierto y soy consciente de que en muchas organizaciones, evidentemente, cuanto más pequeñas son, más tendencia hay a agrupar diferentes funciones dentro de una, porque es lógico y porque además es así.
y que en muchos sitios compliance tradicionalmente nacía, al menos en el sector bancario, que fue también de los primeros que se fue implantando, eran el auditor, o la gente que venía de auditoría con formación de auditoría o gente que venía de jurídica, porque es verdad que al final tiene un componente regulatorio, normativo muy potente, y por mucho que yo siga pensando que la asesoría jurídica está en una organización grande que se lo pueda permitir o que tenga sentido, tiene que estar separado, no dejas de trabajar sistemáticamente codo con ellos. Lo que pasa es que ellos llegan hasta un punto y a partir de ahí hay otro terreno en el que tiene que entrar compliance. Que tengas formación jurídica es bueno, pero también es verdad, y tú has mencionado algunas cosas, también los temas de operaciones y tal. Yo os decía antes, hemos crecido mucho. Los perfiles no os lo podéis imaginar, desde matemáticos, estadísticos, ingenieros, economistas. O sea, esto ya ha cambiado mucho, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque tienes que estar metido en la organización y gente que viene de la red. Que viene de la red de oficinas, que viene de operaciones, que conoce perfectamente las entrañas del banco. Difícilmente vas a hacer su función si no sabes cómo funcionan los engranajes de la entidad. Y esto que es una utopía, digo que es una utopía, o que se lo pueden permitir las grandes empresas, luego evidentemente hay que aterrizarlo en pequeñas organizaciones, pero al final lo que yo creo que es importante es que quede la idea. La compliance tiene que tener acceso a toda la información. Hablabas de operaciones, no sé si operaciones, negocio o... Digo, bueno, nosotros lo tenemos un poco separado. Hay una parte, una unidad de operaciones, que es una unidad operativa pura. Una de las cuestiones, por ejemplo, lo digo como ejemplo, ¿no? Porque yo creo que en una organización como la mía era importante y en muchas más también lo es tener capacidad de análisis de la información. Nosotros tenemos un equipo, porque así lo exigimos al consejero delegado y nos lo compró, tenemos un equipo de analistas de información propio. No dependemos de sistemas de información, no dependemos de la gente de lo que llaman el mundo de analytics, de negocio. O sea, las organizaciones han desarrollado enormes capacidades de análisis de la información para vender. Bueno, pues yo quiero desarrollar esas capacidades para controlar o para supervisar. Este es el mismo modelo. Evidentemente, no aspiro a tener el número de personas que tiene el banco, además en una filial que se llama CaixaBank Business Intelligence. Yo decía, bueno, pues vamos a crear el CaixaBank Control Intelligence. No, mira, no se trata de eso, pero sí que necesito tener acceso a la información y para eso necesito tener gente que sepa acceder a la información y que sepa interpretarla. Bueno, esto da independencia. Esto da capacidad de análisis, esto da capacidad de supervisión, esto da capacidad de anticipación. Y bueno, esto luego hay que buscar y en las organizaciones... ¿Es imprescindible que es así? Yo creo que no. Si resulta que la organización, como tú decías, si utilizas lo que la estructura organizativa tiene ya hoy para la finalidad que tú lo quieres utilizar. Yo soy consciente de que la organización en las organizaciones muy comerciales, con un componente de servicio muy, muy potente, es muy difícil. Es muy difícil, vuelvo a repetir, se han creado enormes capacidades de análisis del Big Data, del Data Pool, todas estas historias, pero claro, con una finalidad lógicamente comercial, que es de lo que vive el banco, ¿no? Dicho esto, estoy de acuerdo, estamos muy lejos todos, yo creo, en general, y lo que hay que buscar es, en función de la estructura y en función del tamaño y en función de las capacidades, y tener al final, yo creo que lo que tenemos que tener es la tranquilidad o la certeza, el compliance lo que tiene que tener de poder decir lo que piensa y poder decirlo a quien tiene que escucharlo, que normalmente debería ser, al menos con los temas relevantes, el Consejo de Administración. Si eso lo tienes garantizado por otra vía, porque tienes... perfecto. Lo que pasa es que es verdad que cuando llegas a modelos muy estresados o a situaciones muy estresadas, y antes hablaba de los temas del canal de denuncias, claro, ¿y qué ocurre cuando tienes una denuncia contra el consejero delegado? Y dependes de él. Bueno, pues claro, esto estresa mucho, o del propio consejo. O contra el propio consejo. Esto estresa el modelo una barbaridad. Y al final te lleva a situaciones un poco extremas. Pero es cierto que tienes que tener la capacidad de decidir. Tienes que tener la capacidad de hurgar por toda la organización donde tú consideres que debes supervisar, porque es donde mayor riesgo hay, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito de prevención de blanqueo, de datos, lo que sea. Y la capacidad para poder decirlo sin que nadie te diga, oye, que sí, que está muy bien, pero déjalo, que es que tengo muchas prioridades y esto además es un pelotazo que no quiero que se enteren. Ahí estás muerto. Estás muerto. Si esa capacidad la tienes, perfecto. Y luego un último punto que habéis comentado. Yo, de todas maneras, hemos empezado hablando de independencia y tal, tampoco nos volvamos locos. Es decir, somos parte de la organización.
hay algunos que han llevado esto a un extremo donde ya, oye, vamos a ver, había un compañero que decía, no, tú eres el supervisor residente o el supervisor en casa. No, o sea, no. El supervisor ya tenemos uno, bueno, unos cuantos, y con eso ya tenemos más que suficientes. Somos parte de la organización. Y eso, al final, la independencia es poder decir y poder informar sin miedo a represalia alguna, sin miedo a que te quedes sin bonus, sin miedo a que te puedan despedir, lo que piensas y que lo puedas decir allá donde haya de ser escuchado. Pero tú sigues estando en una organización y tienes que trabajar con la organización. Y además, y ahí es donde hay que buscar ese equilibrio y decir, oye, yo trabajo en nuestra organización, tengo independencia, pero vivo cerca del negocio. Vivo cerca y les ayudo. Hasta hay un límite, evidentemente, hay un límite. Ese equilibrio es muy difícil, es muy complejo, muy difícil en el día a día. Pero no nos convirtamos en esa especie de segunda línea malentendida de yo estoy con un palo, dejando que todo el mundo echado con 2 pasos hacia atrás, dejando que la gente actúe y dando palos cuando veo algo está mal. Oye, yo tengo que la función tenemos que hacer que sea algo más proactivo, algo más integrado en la realidad de la compañía, en la realidad comercial, en la realidad financiera y tratar de ayudar. Y buscar ese punto a partir del cual ya estás ayudando y te estás contaminando. Ese es el equilibrio que a veces no es fácil, ¿eh? Y aquí, y suelto esto para luego surgen muchos debates de si, que está muy ligado a lo que hemos hablado al principio, si el compliance officer o el responsable de compliance debe estar, que tiene que ser alguien con la ubicación jerárquica más alta en la organización o lo suficientemente alta, si debe o no debe estar en los órganos de decisión, en los órganos de dirección del banco, de la entidad. Eso es otro tema, pero si queréis lo hablamos después. Lo que sí que nos ha quedado claro es que lo que no puede es haber un aislamiento de la figura o de la función, o sea, no puede estar aislado y que debe estar integrado. Lo que sí que está claro es que la independencia es capacidad de actuación. Y, las siguientes preguntas es que van un poco en la línea porque y también aquí todavía subimos más en que estamos todos de acuerdo en que en si el compliance office tiene que depender del director financiero. Bueno, pues aquí hay un 92,3% que decide que desde luego este no es el sitio, ¿no? Y luego se ha empezado también Carlos ha empezado a hablar de los problemas que habría si en el caso de alguna relación o algún conflicto de intereses con el CEO, ¿no? Bueno, pues el que dependa del CEO también puede comprometer su independencia. Aquí ya la cosa está más dividida. Hay un 67,7 y un 32,3 de personas que creen que sí que sí que debe depender del CEO y un 32,3. No sé qué opinaréis, por ejemplo, Javier, en relación con las dos cosas, ya de paso. Yo creo que es al revés, ¿no? O sea, que puede comprometer, el 67 piensan que sí puede comprometer. Que puede comprometer, sí, perdón. Nos hemos encontrado, analizando algunas compañías en general, que la dependencia del compliance a veces va ligado al director financiero. Pero creo por esa visión a veces de estar hablando solamente de riesgos, de cumplimiento y de control de riesgos financieros, sino de los no financieros, que hoy en día son muy importantes, y espero que haya luego debate para lo que creo que el Código de Buen Gobierno ha establecido en la recomendación 53. Luego, si hay tiempo, quisiera referirme a ello. En cuanto a lo del consejero delegado, comentar una cosa que nosotros hemos hecho y que creo que puede venir muy bien para reafirmar el carácter de independencia, el compliance del grupo y el compliance de las áreas, que es que nuestra retribución variable no va ligada a los resultados del negocio. Es decir, somos la única función cuyos objetivos de variable solamente son objetivos de compliance. El resto de la organización, y si no es así, me lo comentéis, el resto de la organización va su parte de bonus ligada al resultado financiero y operativo personal de cada uno de los empleados. Creo que eso es también un tema para reafirmar ese carácter de independencia por parte del compliance. Y bueno, por último, en cuanto a lo del... Yo sigo siendo un firme defensor, lo he dicho siempre, incluso la responsabilidad corporativa que se ha convertido, y no hoy es el debate, pero en gran parte ya es cumplimiento, con la Ley de Información No Financiera del 2018. Creo que la dependencia tanto de la RC como del cumplimiento tiene que venir directamente del
Consejo de Administración. Aparte que luego podamos tener una figura, como es en nuestro caso, que es un secretario general que a su vez hace funciones dentro del Consejo. Yo esto siempre lo he explicado muchas veces cuando me he referido a la importancia de la responsabilidad corporativa. La responsabilidad corporativa no la ha movido ni Recursos Humanos, ni lo ha movido un consejero delegado, lo ha movido el Consejo de Administración. Yo siempre pongo una diapositiva que es la de la Capilla Sixtina, ese fresco de Miguel Ángel donde el hombre está intentando tocar el dedo de Dios, que todos tenemos en mente. Pues igual, para mí el dedo de Dios, con minúscula en este caso como creyente que soy, es el Consejo de Administración, el accionista de control, el que dice hágase. Si se dice arriba, hágase desde el Consejo de Administración, desde mi punto de vista y por mi experiencia que he tenido a lo largo de 15 años en esta compañía, ya puede haber un consejero delegado o quien sea que aquí lo que dice el Consejo es una ducha que viene desde arriba y cala a toda la organización. De ahí que creo que sea importante este ligazón de compliance con el Consejo de Administración. Es más, nosotros está aquí el compliance de Aqualia. Dentro de Aqualia, en Aqualia ha entrado un socio australiano, ICM, con un 49%, que ha comprado de esta compañía, que es la 7ª más importante del mundo en agua, y han creado una subcomisión de compliance dentro del propio Consejo de Administración, al cual tiene que reportar también el compliance officer de la compañía. Quería un poco también aportar cuestiones que hemos vivido dentro de nuestra organización y que pueden aportar también al debate, como es no ligar la retribución, el bonus al negocio, el compliance, sino aislarlo, completamente aislarlo. Simplemente estos son tus objetivos de compliance y se van a revisar objetivamente. Y en segundo lugar, esa deseable dependencia cada vez más del Consejo de Administración. Pero en el mundo, Irene, del compliance, estamos creando jurisprudencia. Esto es una figura que nos es, vamos a decirlo así, completamente extraña al mundo jurídico español hasta hace muy poco, hasta hace 9 años, y aparte completamente extraña, salvo filiales que dependían de matrices estadounidenses, anglosajones, etcétera, y mucho más también ahora desarrollado por las leyes de blanqueo capital en el sector financiero, pero para la gran empresa española era una figura completamente extraña. Por tanto, todos somos protagonistas porque estamos creando jurisprudencia. Sí, yo creo que la ventaja que tenemos es precisamente que no es jurídico, sino que esto es negocio, como decía Carlos. Entonces, aquí esa participación de otros profesionales de otros ámbitos nos hace que esto sea rico, claro, porque no solo es jurídico, ¿no? Antes de que le pase para preguntarle estas dos preguntas que van juntas, quería, Carlos, hacer una... Muy rápido, solo lo apunto y luego si queréis lo hablamos. Completamente de acuerdo, sobre todo con las dos, pero también con el tema de la retribución, que es uno de los, al principio hablamos de los elementos que garantizan la independencia, evidentemente uno es ese. Yo me formulo o os formulo la siguiente pregunta. ¿Y qué ocurre al revés? Es decir, tenemos que garantizar la independencia de compliance y para esto lo que tenemos que hacer es que su retribución no esté ligada a la evolución del negocio. Nada más de acuerdo. ¿Y la de negocio está vinculada en alguna medida a compliance? Que esto es otro de los grandes retos que tenemos. El que esto no va, y no solamente en los planes de incentivo, digo del incentivo de venta de campañas comerciales, donde ya todos metemos la cláusula del clawback, oye, que si vendes mucho pero mal no cobras, tal, eso está muy bien. Pero lo digo sobre todo porque este es un debate que hemos tenido hace año y medio. En el Consejo de Administración se ha implantado, por mucho que algunos pensaban que era una auténtica barbaridad, y el Comité de Dirección tiene un porcentaje de su bonus vinculado a compliance. Eso es otro tema, digo que ese es digamos el segundo paso, pero bueno, si queréis luego lo desarrollamos. Sí, yo, bueno, también puedes aportar en esta misma línea, pero bueno, ¿qué pasa con la figura del compliance en relación con el director financiero y con el CEO? Yo creo que lo que es muy importante, y ahora voy a introducir un poco más adelante una cosa que me parece clave en el momento en el que estamos. La modificación del Código Penal tiene lugar en 2015 y estamos en el 2019. Entonces, lo que no podemos esperar es que en 4 años un país entero esté en un nivel de cumplimiento con unos estándares máximos. El principio de proporcionalidad, que yo lo aplico en prácticamente el 100% de las cosas que hago, creo que es importantísimo. Y luego, cuando entras en una organización,
hay que hacer un ejercicio y probablemente habría que hacer un ejercicio de due diligence antes de entrar en una organización y entender si existe una función de compliance por obligación, porque ahora efectivamente existe la obligación, está establecido en el Código Penal, etcétera, o verdaderamente es una opción de la empresa el tener una unidad de cumplimiento. Y eso va a determinar toda la organización de la propia unidad de cumplimiento. Y la independencia se puede reportar a muchas personas distintas, pero tú como compliance officer tienes la responsabilidad, y ahí coincido totalmente con Javier, que es importantísimo a la persona que designes como tu compliance officer, porque esa persona es la que tiene que hacer un análisis exhaustivo sobre la independencia que tiene o no. Y puede ser, y depende muchas veces, una cosa que siempre he comentado con Jesús Pindado, el depende de compliance, porque cada organización es distinta y estamos en un momento en el que hay que aplicar la proporcionalidad, con lo cual no puedes establecer una exigencia idéntica a organizaciones que son completamente antagónicas y que no todas están en el mismo nivel de madurez en cuanto a compliance. Con lo cual, esa persona es importantísimo que entienda el trabajo que se le está encomendando y la propia responsabilidad que tiene como compliance officer. Que no es, y ahí coincido perfectamente también con Carlos, no somos la policía interna. Somos una unidad que acompaña siempre a negocio y le acompaña de manera que todo lo que se haga en la empresa se haga de la mejor manera adecuada. Pero si no entendemos el negocio y si no somos capaces de identificar cuál es la necesidad de negocio y darles esa pauta de esa buena práctica y ese control interno, no estamos ejerciendo correctamente nuestra función. Con lo cual es muy importante, sobre todo porque estamos en un momento en el que se está empezando a desarrollar el compliance en España. No estamos hablando lo comentaba con Juan de Callar antes de empezar, que estudiamos juntos. Cuando yo estudié la carrera, no existía, no se hablaba de compliance y había un montón de leyes que no existían. Yo soy licenciada en Derecho. Creo que es muy positivo que el compliance officer sea licenciado en Derecho porque tiene que hacer un análisis regulatorio al mismo tiempo. Que no quiere decir que solo los licenciados en Derecho o los abogados puedan ser compliance officer, que en ningún caso, porque las obligaciones son muy claras. Pero hay que hacer un ejercicio de entendimiento de dónde estamos, porque aquí no hay nada escrito a fuego ahora mismo en España. Lo estamos escribiendo. Y a mí lo que sí me parece una pena, y es un ejercicio que yo personalmente reflexiono mucho, es cuando te das cuenta que hay muchos profesionales de compliance que no están llegando a conectar con el negocio y que por lo tanto se abre una brecha entre ambos impresionante. Al hilo de lo que estaba diciendo Carlos, en nuestra empresa efectivamente todo el comité de dirección, menos yo, claro, que soy compliance, tiene un objetivo y un KPI que es compliance. Y a su vez yo tengo un KPI que es operaciones. ¿Por qué? Porque esa conexión entre el negocio, la operativa y compliance tiene que ser perfecta para que una organización realmente pueda demostrar que está teniendo la diligencia debida en cuanto al control interno. Y no hay que olvidar una cosa, nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien, pero al final será la Fiscalía la que determine si tú estás actuando de manera independiente, de manera autónoma, con los recursos necesarios, con lo cual hay que ser muy cuidadoso y muy responsable cuando ejercemos esta función y decimos que somos compliance officer y entender que al final, estemos regulados o no, hay una fiscalía que te puede en un momento dado pedir explicaciones y que tienes que ser capaz de dárselas de una manera muy cómoda y muy justificada. Yo también les confieso que yo lo que nunca he entendido es que haya tenido que venir una reforma del Código Penal para que nosotros nos pongamos las pilas en compliance, porque verdaderamente no solo es cumplimiento penal, primero, y luego pues porque hay muchas cosas que son, bueno, pues es más un código ético en muchas ocasiones que no una normativa que impone. En este sentido, yo les
vamos, esto es confesarme ya desde el primer momento, pero yo les confieso que no estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dice las personas a las que hemos consultado, porque en la siguiente pregunta preguntamos que ¿cree que la ubicación de la función de compliance dentro de la estructura empresarial debería estar regulada por la normativa? Yo a mí me parece bien que tenga que haber una independencia y que tenga que haber unos requisitos. Ahora, ¿dónde lo regule cada compañía? Yo creo que ni tan siquiera en los sectores más regulados, como puede ser financiero o farmacéutico o algún otro sector. Vamos, pero bueno, esto es casi yo pues me he anticipado, pero bueno, un 78,7% creen que sí tiene que estar regulada esta ubicación dentro de la estructura empresarial y un 21,3% dice que no tiene que haber esta regulación. Yo estoy con los del 21, ya aviso, pero no sé, pues cualquiera de vosotros, quien quiera, pues Javier, por ejemplo, si quieres. No, que a lo mejor tiene trampa no trampa, pero eso dices, cojo la izquierda a la derecha y te puedes meter en dirección contraria, sin saberlo. Y es que, claro, cuando dice regulada la normativa, ¿qué normativa? La interna, que a lo mejor sí, en tu modelo de cumplimiento, donde tienes el reglamento, el modelo de prevención penal, el reglamento del canal ético, el procedimiento de investigación, etcétera, ahí puedes decir que esta función depende de X. Bien, ahora estoy contigo si te refieres a la normativa general como la legislación general, el código, lo que pudiera venir, yo creo que no. Yo creo que en eso hay que dejarlo a la inteligencia empresarial, de acertar o desacertar. Yo formo parte de la gran mayoría. Yo he interpretado que hablamos de normativa externa, no de normativa interna, porque en normativa interna, al menos nosotros sí que tenemos estipulado dónde está la función. Al final, tenemos muy poca jurisprudencia en materia de penal y de exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica, y la figura del compliance officer no está regulada y está muy expuesta. Y muchas veces se carece de esa libertad por miedo a que te despidan, por ejemplo. Por lo tanto, yo sí que creo que la función pondría / compliance officer, sí debería estar regulada en la normativa y debe ser una normativa que garantice, desde luego, la ausencia de represalias por hacer tu trabajo y que clarifique, porque es verdad que vivimos con mucha incertidumbre en cuanto a, si es que lo hemos visto en muchas de las respuestas que están dando los presentes, ni siquiera nosotros tenemos un criterio común y nos dedicamos a esto. Con lo cual, clarificaría muchísimo el dónde, de quién depende, por qué la manera en la que lo tengo yo estructurado en un momento dado puede que no sea la correcta. Hay mucha incertidumbre y hay muchas opiniones distintas y hay muchísimo depende, que creo que con una regulación se pondría un poco más organizado. Entonces, la ubicación, no solamente la ubicación, sino la figura. La figura está clarísimo que está pidiendo a gritos una regulación. La ubicación, ¿entiendes que también sería necesario el dar por lo menos para alguna... Mí, sí, va de la mano un poco, porque te determinará. Carlos. Yo estoy más con, lo siento, más con los del 21. No, vamos, también es verdad que por suerte o por desgracia, vamos a ver, que esté regulado en la normativa facilita el debate interno y la toma de decisiones, porque no hay discusión, está en la norma y aquí nadie o casi nadie discute que la norma que debe cumplirse. Lo que pasa que es verdad que cuando hablamos de determinados ámbitos y estábamos muy focalizados, ahora estabais hablando también del tema exclusivamente o fundamentalmente de responsabilidad de persona jurídica, penal de la persona jurídica, del compliance penal. Esto luego, o sea, yo estoy de acuerdo con Javier que esto hay que dejarlo o sea, yo creo que sí es importante que la normativa, yo creo que ya lo hace. Teniendo por normativa, claro, también normativa. Nosotros, claro, tenemos en banca un paquete de normativa blanda, como suele decirse, de guías de la EVA, guías de ESMA, las circulares, no sé qué tal, que, bueno, las tomamos como si se hubiesen publicado en el BOE antes de ayer, ¿no? Donde sí es muy explícito, en la de gobierno interno, por ejemplo, de la EVA lo deja bastante claro.
Es verdad que no es ley en sentido formal, pero que es cierto que la tomamos como si lo fuera, ¿no? Y además nos supervisan con esa referencia. Yo creo que sí es importante. La circular de la Fiscalía, yo creo que también apunta en muchos elementos, etc. Yo creo que es importante que al menos los elementos, no tanto donde esté ubicado, pero los elementos que debe tener una función de compliance sí deben. No me parece mal que estén al menos los esenciales, ¿no? Y hay normativa ya, que lo recoge. También hablabas hace ya 8 años. Yo creo que no sé, lo he dicho varias veces y no sé, nunca me he preocupado de revisarlo, pero yo creo que la primera vez que se nombra la función de cumplimiento en una norma de derecho positivo es en la transposición de MiFID. Antes había temas del Comité de Basilea, de supervisión bancaria y tal, la función de compliance y tal, pero yo creo que en derecho positivo yo creo que es en el 2008, me parece que, si no recuerdo mal, porque no es en la modificación de la Ley de Mercado de Valores, sino en la del decreto de ESIS, de enero-febrero del 2008. Y de ahí ya se apuntan una serie de cosas. Es verdad que estamos hablando de 2008, pero dicho esto, oye, por ser breve, a mí me parece que es importante que tengamos el soporte regulatorio que nos dé la garantía de que podamos defender con cierta solvencia que la función tiene que ser independiente, que tiene que tener acceso a tal, que tiene que tener los medios, que tiene que tener... Si esto tiene que estar colgando consejero legado, del consejo, del secretario general, del CFO o de la ordenanza de la planta baja, a mí me resulta muy complicado regular para todos los sectores económicos y para todos los tamaños. Sí, yo por animar el debate me voy a situar también en el 78% que opina que sí, pero en un sentido amplio, es decir, por supuesto no hablando solo de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque estamos hablando de compliance desde una perspectiva amplia y transversal, o sea, de lo que es la función de compliance en general, pero sí que es verdad que, claro, aquí hemos escuchado sensibilidades dependiendo, en el sector financiero, como bien Carlos muy bien dice, hay muchísimas normas que lo regulan y que tenéis una seguridad jurídica muchísimo mayor de lo que pueden tener en otras empresas. Entonces yo creo que aquí lo interesante es de todo lo que hemos escuchado, que a mí personalmente me ha resultado unos diálogos muy interesantes, lo tengo que decir. Al final estamos hablando de la cultura de compliance y al final, ¿cuáles son los indicadores de una buena cultura de compliance o no? Pues muchas de las cosas que se han dicho hoy precisamente serían indicadores de si esa empresa en concreto tiene o no una buena cultura de compliance, que hay veces que es difícil de medir, ¿no? Y el hecho de que en una empresa el compliance officer dependa del director financiero, y si se ha puesto ahí es porque no es imposible y es bastante más frecuente de lo que pueda parecer, pues implicaría automáticamente que esa empresa no tiene una buena cultura de compliance. Es que es matemático, porque el director financiero es el que controla los recursos y por tanto al final la independencia de esa figura va a estar muy comprometida y eso es así. Entonces yo creo que no tanto, lógicamente, que haya esta pregunta, yo creo que no está dirigida a que haya una norma que diga tiene que depender obligatoriamente de quien sea. No, yo creo que sería más en la línea de una regulación de la función de compliance más en cuanto a principios y quizás sí en cuanto a y no debe, que eso se da mucho en el soft law que ha dicho la regulación que existe en el sector financiero, de lo que no puede ser, es decir, el sector financiero se dice claramente que la función de compliance y la función de auditoría interna, por ejemplo, tienen que estar separadas, lo dice claramente, o sea, que porque hay 3 líneas de defensa, etc. Entonces, quizá no donde sí tiene que estar, pero sí algunos principios y donde no puede estar. O sea, yo sería un poco mi reflexión. No sé si alguien quiere... Sí. Yo... dos comentarios. Uno es lo que decía Carlos, yo creo que es fundamental, y de acuerdo con él, la necesidad de que la estructura de gobierno de la función de compliance no dependa de personas, sino que tenga la necesidad de estar perfectamente definida para que sea independientemente de un criterio temporal de las personas que estén implicadas. Y segundo, yo creo que además por un documento interno que tenemos, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de redefinición de la segunda línea de defensa. En el sentido de lo que asegura la independencia es que compliance sea capaz de demostrar el valor añadido que aporta a la organización. Entonces, ¿cómo somos capaces de demostrar ese valor añadido? ¿Cómo no somos capaces de demostrar una eficiencia en la prestación de nuestros servicios?
y cómo nos alineamos con el negocio son dos elementos que van a definir esa independencia, porque realmente nuestra eficacia y nuestro valor añadido es lo que va a permitir asegurar nuestra independencia. Yo creo que estamos en un momento de definir, está muy claro el modelo de 3 líneas de defensa, pero yo creo que la segunda línea de defensa la mismo se está repensando. No sé si quieres contestar. Ahí hay Perdón. Diego, como el modelo de 3 líneas de defensa está ahora en revisión, yo quería preguntar a los panelistas acerca de situaciones que se dan en muchas empresas, ¿no? Que es auditoría interna, compliance y gestión de riesgo, que están bajo un mismo paraguas, pero sí con reporte directo al Consejo, la Comisión delegada. ¿Cuál es vuestra opinión sobre ese arreglo? Perdona, si te he entendido bien. Hablas de la función de riesgos, compliance, auditoría. Dices unidas entre sí o con conexiones y además hacia arriba al comité. A mí me da un poco de sarpullido. Me da un cierto repelús. No, bueno, ¿por qué? Vamos a ver. Lo que comentaba también Silvia ahora. Yo estoy en un sector donde esto está muy claro que es pecado mortal. Digo sobre todo la parte de auditoría, cumplimiento, compliance. La parte en la guía de EVA habla del RMF, que es la función de gestión de riesgos. Nosotros básicamente, como hemos interpretado en muchas entidades, es que están los riesgos financieros, riesgo de crédito, solvencia, liquidez, etcétera, y luego está la parte de riesgos no financieros. Nosotros lo tenemos claramente definido, diferenciado. O sea, tenemos una primera línea, que es todo lo que es negocio, primera línea, etcétera, incluyendo asesoría jurídica. Una segunda, que es RMF, riesgos financieros y compliance, y una tercera, que es auditoría. Yo creo que la separación entre segunda y tercera es evidente que es pecado mortal. La separación entre las dos segundas encontrarás modelos. De hecho, hay organizaciones grandes donde compliance depende de riesgos, entendido como riesgos con mayúsculas, que son todos los riesgos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, que es un tema en el que estamos apretando, no tenemos una comisión del Consejo, una comisión de compliance. Tenemos una comisión de riesgos. Bueno, hay 5 comisiones, pero hay una comisión de riesgos y una comisión de auditoría y control. Y reportamos a las dos. En función, pues bueno, tiene su propio reglamento, en una reportamos los riesgos y en otra reportamos los temas de auditoría, informe experto externo blanqueo de capitales, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que tiene que tener la suya propia. Pero es verdad que la separación entre riesgos, o sea, la figura de riesgos con mayúsculas, a mí no me parece, no me gusta, a mí no me gusta, en una organización como una bancaria, donde el riesgo de crédito ha sido el paradigma del riesgo. Y ahora hay mucha gente, entre otros mi propio consejero delegado, que afortunadamente dice, oye, es que las organizaciones, los bancos caían porque prestaban mal o por costes. Ahora caen porque prestan mal por costes o por reputación. Y la reputación está mucho más ligada, mucho más a la parte de compliance, al no financiero que al financiero. Tiene muchísimo peso en las organizaciones, en los bancos tienen muchísimo peso riesgos, porque eran los que analizaban el riesgo. Y yo creo que, por eso también un poco al hilo que hablamos antes, depende también del momento y de la organización. Hoy por hoy, a mí me parece que tiene más sentido mantenerlo separado, riesgo de crédito, riesgo financiero no financiero, porque yo creo que nos da la suficiente autonomía también para poder gestionar estos riesgos pero hay organizaciones y hay bancos en España, bancos muy grandes, que el compliance depende del director general de riesgos, que es el que gestiona todos los riesgos del tipo que sean. Y luego creo que has mencionado también el tema de los comités y tal. Yo en esto yo os cuento mi experiencia, que tampoco es ningún secreto. Auditoría está en el comité de dirección, nosotros no. Oye, o estamos o no está auditoría. Yo creo que no deberíamos estar. Y creo que hacemos bien no estando, pero no entiendo por qué está auditoría. Pero bueno, esto es una opinión personal. Pero yo creo que a mí me resulta incómodo estar, y subo al comité de dirección a informar de muchísimas cosas. Pero una cosa es subir a informar y subir a reportar las debilidades de control que hemos identificado, y subimos todos los meses, al comité de dirección a informar de nosotros llamamos los gaps, bueno, una manera de hablar que con tanto anglicismo, pero bueno, pero son las debilidades de control. Pero otra cosa es estar ahí y tomar decisiones gerenciales, de gestión, de dirección en el día a día, y ahí entras en un terreno donde te empiezas a sentir algo más incómodo.
Dicho esto, yo así lo veo, pero vamos, lo de auditoría, la separación de auditoría lo tengo bastante claro, al menos en empresas que tengan auditor interno, que no todas lo tienen, lógicamente. Yo creo claramente que es una función diferente, muy complementaria, pero distinta. Solo por añadir una cosa, que es verdad que al final se considera que las tres, riesgos, auditoría y compliance, son unidades de control interno, porque de alguna manera, de distinta manera, primero tienen el cliente interno, trabajan para el cliente interno, y segundo tienen la función en una manera o en otra distinta, pero de controlar pues cada uno su parcela. Y muchas veces se habla, desde luego auditoría, lo tengo clarísimo, auditoría, y debe tener una función tal que, aunque sea un auditor interno, tiene que actuar como una persona externa. Porque si no, esa tercera línea de defensa, que para mí es también muy importante, no va a dar cumplimiento a lo que tiene que hacer. La primera línea de defensa, tú cuando entras en una empresa, es facilísimo hacer un mapeo de líneas de defensa y de departamentos. Entonces, analizar si realmente cada uno tiene claro dónde está en las tres líneas de defensa. Pero es verdad que, y ahí discrepo un poco con Carlos, porque los tres, en distintas medidas y con objetivos distintos, de alguna manera están haciendo un seguimiento al control interno. Con lo cual, depende de la organización, depende de la capacidad, depende de la entidad, pero si las funciones están bien delimitadas y cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, a mí no me parece a priori que sea incorrecto decir que quitando auditoría, que tanto riesgos como compliance participan en esa segunda línea de defensa. Lo que has comentado en tu pregunta es así. Vamos a ser claros. Conocemos muchas empresas que tienen unidad, auditoría y compliance. Yo estuve de presidente del Comité de Ética de una importantísima institución educativa privada de España y sé que el auditor cogió la rienda de lo que era el empuje dentro de la organización. Pero mi consejo aquel día, porque ya hace 2 años que lo dejé y sigue siendo el mismo consejo, es que una cosa es empujar para construir el modelo cumplimiento, pero habrá un momento en que tendrá que echar un paso para atrás y esa organización nombrar un compliance para separar claramente lo que son las líneas, porque no puedes ser juez y parte, tu función está para verificar desde otra línea que realmente el diseño de los controles, la implementación, la verificación está siendo correcta. No puedes mezclarte ahí, pero no quita eso para coincidir contigo que o bien no han dado el paso para atrás, porque hay muchos que no han dado el paso para atrás, o bien que van a tirar para adelante todo el rato juntos, como un baile de estos que no hay forma de separarlos. Pero que un paso para atrás es mi consejo siempre. Y conozco alguna otra empresa inmobiliaria también importante donde, porque le ha caído al comité de auditoría, le dice, venga, pues que lo lleve el auditor y que lo empuje. Pero insisto que habrá un momento que habrá que decirle al comité del consejo, oye, aquí tienen la placa y la pistola, que yo me retiro, que yo estoy para lo que tengo que estar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, pues si queréis ya... perdón, sí. Hola, yo trabajo en una compañía aseguradora americana, tenemos una estructura muy parecida a la de Lucía, pero con la diferencia de que al final es el área de legal y compliance. Al final dependemos del General Counsel a nivel EMEA. Yo llevo 5 años trabajando allí, no soy abogado porque llevo la parte de compliance y quería preguntaros desde mi ignorancia, esos conflictos de interés que veis con asesoría jurídica, ¿dónde veis que chocan? Porque al final nosotros trabajamos muy a la par, somos 2 equipos que trabajamos paralelamente y nos damos soporte unos a otros, pero no he visto, no he sido consciente de esos conflictos de interés que veis y que claramente la gente lo veis todos, hay una gran mayoría que piensa que legal y compliance tiene que estar separado. Sí. Bueno, no, vamos a ver, conflictos puede haber, yo creo que vivimos permanentemente conflictuados, no, todos, me resultaría muy extravagante el que incluso la función de compliance, por muy independiente que seamos,
y lo comentaba antes, decía que bueno, oye, que te pongo una denuncia en el canal de denuncias a ti, bueno, que puede ocurrir perfectamente, o alguien de tu equipo, etcétera, ¿no? Pero, por tanto, el tema de conflictos están por todos los sitios y lo que tenemos que hacer es tratar de registrarlos, comunicarlos, gestionarlos, eliminarlos, mitigarlos o el verbo que toque en cada caso, ¿no? Pero, y con jurídica también lo hay. Yo los he tenido, por repetir, los primeros 5 años en CaixaBank estuve en asesoría jurídica, luego me hicieron la gracia de pedirme que me hiciera cargo de compliance, está muy a gusto en la asesoría jurídica, pero bueno. Pero bueno, es verdad que venía de un banco americano que había estado mucho tiempo de compliance y esto pesa mucho, ¿no? Pero es cierto que hay, o sea, yo creo que más que conflicto, que también los puede haber, pero los puede haber con otras áreas igual, ¿eh? Yo creo que es una cuestión más de concepto, de el rol de compliance y el rol de asesoría, ¿no? Cuando has vivido en los dos mundos, te das cuenta. Yo tengo muchas, el DPO, por ejemplo, el delegado de protección de datos del banco no está en compliance. Bueno, es un tema que en su momento decidimos por una cuestión puramente táctica. Nada que ver, o sea, no era si estábamos de acuerdo o no, era un tema táctico. Estábamos en otros mundos, apagando otros fuegos y en aquel momento quien tenía verdadero conocimiento de la normativa de protección de datos, del reglamento, etcétera, era la asesoría jurídica y tomamos esa decisión. Y yo creo que tampoco me chirría en exceso mientras seamos capaces de construir un modelo, de adaptar eso al modelo de 3 líneas. Tenemos mucho debate con ellos porque son buenos juristas, conocen muy bien la norma. Ni idea de lo que es supervisión de riesgos, ni idea de seguimiento. Es decir, es una mentalidad completamente distinta. Aparte de eso, y evidentemente hay abogados que son muy flexibles y que son capaces de hacerlo, pero es verdad que cuando has trabajado en los dos sitios te das cuenta que asesoría jurídica hace un trabajo, llega hasta un punto que está muy bien y que para nosotros es muy útil, pero compliance va mucho más allá y muchas veces, y yo creo que incluso cuando estuvimos hablando aquí en aquella sesión en 4 casas, hablando de compliance, cumplimiento normativo, por qué compliance sí, compliance no, cumplimiento normativo, es lo mismo, no es lo mismo y tal. Y yo creo que, y en muchos otros foros, yo también lo he oído, yo creo que tiene cierto sentido el que yo soy más partidario de compliance que de cumplimiento normativo, porque no es solo cumplir normas. También lo puedes interpretar de una forma genérica, como hacíamos antes, o de decir, oye, normas internas, etc. Pero es verdad que tenemos mucho debate, por ejemplo, en temas de conducta, en riesgos de conducta. La asesoría jurídica dice, oye, la ley de mercado de valores me dice que yo puedo vender, que si la idoneidad, la conveniencia, cuando vendo productos de inversión a los clientes y no sé qué, y hay un punto hasta el que llega asesoría jurídica donde hace su interpretación. A partir de ahí hay otros factores, como es tu código ético, tus principios que inspiran la actividad de la entidad, la sensibilidad del supervisor respecto de determinadas conductas que no están en la norma y a veces nos genera fricción. Fricción porque ellos son muy pro negocio y además que tienen que ser, lo que me parece bien. Y tratan de interpretar, allá donde no hay una interpretación clara de la norma, tratan de ir, de arrimar el ascua a su sardina, y irse hacia el lado de negocio. Y ahí estamos nosotros y esto genera fricción. Por eso digo que no es tampoco un anatema. Yo creo que genera esa tensión y como tradicionalmente se habían interpretado que o eres auditor o eras que los compliance o era un auditor o era un abogado del banco, de la entidad, y a medida que vas trabajando y cuando ya trabajas desde fuera, yo sí veo que es una función distinta, muy complementaria pero diferente. Y siempre, de hecho, hace poco una reunión de toda auditoría que estamos explicando la nueva política de conflictos de interés, que hemos hecho una política nueva actualizada, y me preguntaba la directora general de auditoría y me decía, oye, explícanos esto porque tenemos una taxonomía de riesgos legal y regulatorio y luego conducta y cumplimiento, ¿no? Bueno, es una nomenclatura un poco peculiar, ¿no? Y me preguntaba un poco la diferencia, oye, legal y conducta y tal, bueno, y iba un poco por ahí, ¿no? Y traté de explicárselo así, ¿no? Oye, yo creo que son funciones, pero compliance va un poco más allá, al final va de otros principios, y esto al final condiciona también la forma en la que se perciben las cosas y condiciona también la forma en que se interactúa, ¿no? Más allá de eso, conflictos, puede haber alguno, pero conflictos, vuelvo a repetir, nos rodean por todos los sitios. Yo, para añadir muy rápido, porque creo que tenemos una estructura bastante parecida, por supuesto hay que colaborar, asesoría con compliance con una asesoría, eso no cabe duda, pero la motivación de Legal Counsel es completamente distinta a la motivación del Compliance Officer. Efectivamente, están muy vinculados a negocio.
son profundamente reactivos, mientras que el compliance tiene que ser profundamente proactivo. Y un elemento para mí clave, no sé si llamarlo conflicto de interés, pero es un elemento clave. Y te pongo un ejemplo, llega un requerimiento judicial y el análisis que va a hacer el Legal Counsel es estrictamente pro negocio y de qué manera puedo dar una respuesta para librarme de esto. Lo que yo hago es lo opuesto. Es decir, ¿de qué manera podemos colaborar? ¿De qué manera podemos mejorar en esto que claramente no estamos haciéndolo bien? ¿Y de qué manera puedo demostrarle al regulador que tengo toda la intención de ser transparente y colaborativo con ellos? Y en eso te encuentras muchas veces con conflicto de interés. Porque la mentalidad del Legal Counsel es que no hay que darle esa información. Bueno, puede ser que legalmente, estrictamente hablando, no tengas la obligación, pero es una buena práctica, es un buen comportamiento el darle una información que estrictamente no tienes la obligación, pero que sabes que te va a ayudar y que va a ayudar a la empresa porque en lugar de volver con nuevas preguntas, que es lo que siempre ocurre, puedes llegar a archivar los casos, ¿no? Entonces, para mí la motivación es distinta. El Legal Counsel espera que le soliciten y cuando le solicitan analiza únicamente focalizándose en ese documento y en ese producto o en ese contrato, pero no tiene la capacidad de tener una visión global porque no es su área, no es porque lo hagan mejor o peor, es que no es su área, es área del compliance. Y yo tengo que reconocer que me he independizado del área legal hace 6 meses, que vivo felicísima, pero la he llevado ambas separadas, pero responsable yo de las mismas durante una serie de años. Y ahora soy tremendamente feliz con solo compliance y por eso te digo que vengo de esa visión de un poco global y es distinto y por lo tanto tiene que estar, desde mi punto de vista tiene que estar separado. Yo sí me permites, María, porque a mí eso me apasiona, insistiendo en lo que han dicho Carlos y Lucía, pero yo lo definiría de forma muy rápida. Al final, al legal es el abogado, lo ha dicho Carlos, lo ha dicho Lucía, es el abogado del negocio, es el abogado del directivo, es el abogado de la empresa, es el abogado. Y los que sois abogados sabéis cómo trabaja un abogado, que es exactamente como acaba de decir Lucía. La función del compliance officer, y yo de mis 10 años de experiencia en una entidad financiera también, es la defensa de los intereses de los clientes, por ejemplo. Entonces, los intereses de los clientes, por eso hay un conflicto de intereses. Los intereses de los clientes y los intereses del banco o de la entidad están en conflicto muchas veces. Y al final, por tanto, los roles son diferentes y complementarios, como habéis dicho. O sea, yo creo que ahí sí que se visualiza claramente dónde puede potencialmente existir un conflicto de intereses, que no es todos los días, lógicamente, pero que sí que puede existir. Había dos así. Bueno, voy a meter un quiebro como si fuera un par de banderillas del Francisco Esplá, y es lo siguiente. Se ha tocado aquí el tema de los conflictos de interés. Creo que va a ser uno de los targets donde vamos a tener que poner el acento los compliance officers en el futuro. Porque creo que como se entiende el conflicto de interés en el mundo anglosajón y los requerimientos que está habiendo últimamente en la zona de riesgos, de governance, etcétera, son un poco distintos a cómo los tenemos aquí enfocados en España. Yo no voy a decir la palabra, esto es una visión o una opinión mía general, ¿eh? Yo lo que advierto hoy, ya que esto está siendo grabado, es que las opiniones son mías, ¿eh? No son de ninguna empresa. Creo que prometí un día no decir la palabra, porque al acabar de decirla, de mi intervención, vino una representante de una fundación parecida a la que estamos hoy, que se dedicaba a la lucha contra el cáncer. Entonces yo utilicé una palabra al decir que eso, bueno, era el conflicto de interés, era eso del gobierno corporativo. Y voy a utilizar la palabra correcta, y había prometido hacerlo y más hoy aquí en la Fundación Tejerina, que es el deterioro celular expansivo. El deterioro celular expansivo del mal gobierno corporativo es el conflicto de interés. Y lo dejo aquí porque creo que va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando en el futuro, porque los requerimientos y las presiones que vienen sobre todo de inversores
que están poniendo el dinero en nuestras empresas van por ahí. Es decir, dígame usted cuál es la política de conflicto de interés. ¿Ha formado a sus trabajadores en materia de conflicto de interés, etcétera? Y aquí el conflicto de interés en España lo entendemos de otra forma. El americano lo tiene muy claro. El americano declara cuál es su conflicto de interés. Y no pasa nada. Lo único que cuando toma la palabra o se tiene que callar porque lo que se está tratando le afecta a él, o bien cuando habla todo el mundo sabe a quién está representando. En cambio, aquí en España un poco el conflicto de interés lo hemos tratado hasta ahora, pues eso, como si ponen los folios debajo de una carpeta. Digo esto en general, ¿eh? Bueno, pues no sé si tienen alguna... Sí. A ver, yo hablando del tema de conflicto de intereses, es que en mi caso particular, en mi empresa, somos 22 personas. Que supongo que le pasará a mucha gente de la cabeza aquí que es pequeña empresa. Nosotros nos dedicamos a la gestión de fondos europeos y, bueno, pues básicamente tenemos trabajo a lo largo de toda España. El problema es que en la figura de mi persona se une la figura del DPO, la figura del compliance, la figura de coordinador de proyectos, solucionador de conflictos a todos los niveles en distintos departamentos. Entonces, claro, el instaurar un sistema compliance con independencia de los de mis compañeros, pues es como no utopía. Sobre todo, además, pienso que es muy importante gestionar el tema formativo para todos los empleados, que mucha gente no sabe a qué le afecta en cada uno de sus departamentos el tema compliance y el tema de PO. O sea, que es todo va junto. Entonces, bueno, pues un poco que hay que ayudar a las pequeñas empresas, que sobre todo no son como vosotros, que tenéis unas empresas súper grandes y que lo que podéis tener muy debilitado es el problema de las pequeñas empresas, que somos 4, y que la figura de uno puede tener un montón de cargos. Entonces, ¿cómo gestionas esa independencia que vosotros decís que tenemos que tener? Yo me veo, pues, en algunos momentos un poco en tensión. No sé, pero además a nivel de muchos, a nivel de mis compañeros, lo veo a nivel de mis propios jefes. O sea, es complicado, que sobre todo la parte directiva de las empresas comprendan el alcance de compliance y comprendan el alcance de toda la normativa reguladora de protección de datos. Esa labor divulgativa la está haciendo muy bien Ascon y de formación, porque es verdad que es imprescindible, pero no sé si queréis... Yo solo por echarte un capote entiendo lo que estás viviendo. Yo creo que todos en un momento dado nos hemos encontrado en una situación parecida. Hay muchas maneras de convencer y aquí está la clave y probablemente tu papel más importante como responsable de compliance. Tienes que entender quién es tu equipo directivo y cuál es la mejor manera de convencer. Pero que no te quepa duda que hay muchísimos empresarios españoles imputados por temas penales y que esa noticia y esas píldoras que le puedes ir soltando también inicialmente pueden ser una manera de que entiendan el riesgo al que se están enfrentando y que tomen las medidas oportunas. Cada empresa es distinta. Pero es verdad que en las pequeñas y sobre todo que no se percibe el beneficio por ningún lado a priori en la función de cumplimiento, el tema de las sanciones y de las imputaciones penales da muchísimo miedo. Entonces, pues de vez en cuando pues comentar una noticia, ¿no? Fíjate qué curioso lo que le ha pasado al dueño de esta empresa, porque no te tienes que ir a grandes imputaciones. Es que, por suerte o por desgracia, está en la prensa mucho más a menudo de lo que pensamos. Y empiezas por ahí y cada vez... El problema es que no solamente tener un papel, que tú tienes un plan de prevención de delitos penales, es implantarlo realmente en la empresa y que todos con un determinado compromiso en su puesto de trabajo, lógicamente. Los jefes sí lo pueden tener muy claro, pero muchas veces se piensa que es un papel. O sea, tú tienes un papel y arreglo a tal y ya con eso a cumplir. Pero claro, obviamente la cosa va mucho más allá. Y eso es a lo que yo me refiero, que muchas veces es muy difícil hacerlo. Lo es. Lo que pasa es que yo creo que además una de las cosas que dice la circular de la Fiscalía es precisamente que un papel no vale para nada, ni siquiera las certificaciones. O sea, es decir, o aquí acreditas una verdadera cultura de prevención de delitos y tal, o no vale para nada, ¿no? Y yo creo que hay ya sentencias, alguna que lo va dejando más o menos claro. Yo creo no es nada fácil el reto que tienes. De lo que has dicho tampoco he visto grandes problemas. El DPO, compliance y tal, bueno, está ahí. Lo de los proyectos no sé. Pero bueno, no, pero que...
Pero que en organizaciones no muy grandes es verdad que es difícil. Y además yo creo que tampoco debemos rasgarnos las vestiduras porque se combinen determinadas funciones, porque es impensable hacer otra cosa. Otra cosa distinta es que para determinados aspectos, para determinados ámbitos de riesgo, y claro, en función de la actividad tendrás que identificar o sabrás perfectamente dónde te aprieta el zapato, dónde tienes verdadero riesgo. A ti la prevención del blanqueo seguramente te importa un pepino, la responsabilidad penal no, etcétera, ¿no? Pero al final yo creo que en estructuras, en empresas medianas o empresas pequeñas, si se quiere hacer algo verdaderamente con algo de sentido, necesitas el acceso a la alta dirección, que lo tendrás seguramente, y recursos que no tienen que ser necesariamente personas, sino el acceso también a externos, a empresas externas, que no tiene que ser KPMG, Deloitte, que son fantásticas, pero que son muy caras, pero que hay ya proveedores que van para ámbitos de riesgo muy concretos en los que tendrás que apoyar. Yo no sé, es lo único que se me ocurre. O sea, que dentro de tu organización tú sientas la libertad para poder decir lo que piensas. Y luego, en temas de formación, en temas de supervisión de riesgos, identificación de riesgos, de controles y tal, al final o te dan recursos o te dan fondos para contratar los recursos, aunque sea de la forma más razonable posible, ¿no? Porque no sé si Javier quiere contestar a esta heroína bueno, yo creo que hay que hacerle un homenaje, ¿no? Me ha recordado aquello de bodas, bautizos y comuniones, ¿sabes? Estás ya dedicada a todo. Sí. Pero otra cuestión, ya que estamos hablando de compliance, es y quién tiene que ser elegido. Creo que en esto hay que tener también un sentido, aparte de la independencia. Para mí la independencia, fijaros, una vez le pregunté a un escritor del País que yo admiraba mucho, ya fallecido, ejercía la crítica de un arte, y le pregunté que cómo podía mantener ese nivel de independencia. Y dice, es que para mí la independencia es el precio de una lubina. No aceptaba ni una invitación de nadie que tenía que someter a juicio su crítica, y decía, la independencia es el precio de una lubina. Creo que el compliance debe tener un carácter independiente hasta el punto de tener a lo mejor su vida montada de tal forma que tenga que irse, sinceramente, para no realizar determinadas cosas. Eso es lo primero. En segundo lugar, creo que hay que tener desde la cuna un carácter ético, porque tienes que también hacer de evangelista dentro de tu organización, que te habrá ocurrido a ti, porque ya con los ojos con los que están mirando, y a mí me ha ocurrido esto mucho, tener que ir convenciendo. Pero al final también, por lo que comentaba Lucía, para los que no creen, como aquel anuncio Coca-Cola, tengo solo para los que creen, para los que no creen. Pues para los que no creen, también hay que decirles que el compliance es un burladero en el que se pueden tapar cuando hay un problema de reputación legal y penal. Y esto lo entienden nada más que así. No lo entienden por convencimiento, lo entienden simplemente por ahí. Porque puede venir la fiscalía, porque puede venir un juez de instrucción y poderte llevar para adelante desde el primer ejecutivo hasta el último. Y esto va muy en serio. O sea, es que el que da el primer paso adelante, aquí se muere de verdad. Tú sabes el célebre brindis aquel que hubo en una plaza de toros, ¿no? Bueno, pues había un célebre actor de teatro, se llama Julián Romea, que tiene aquí una calle en Madrid, donde está el CEU, y entonces había un torero muy célebre en el siglo XIX que le brinda un toro. Y le dijo, la diferencia aquí, don Julián, es que se muere de verdad. Pues en el compliance, en las funciones de cumplimiento hay que tener en cuenta que se puede morir de verdad. Entonces, bueno, quería dejar estas reflexiones aquí. No, pues. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar todos aquí. Y vamos, eso sí, vamos a tomarnos un café. Pero bueno, se levanta la sesión.